Ahora sí les vamos a pedir eso, que nos ayuden, por favor, dando permiso para grabar. Hola Tati, bienvenida. Y bueno, vamos a tener una jornada intensa, pero de entrada les voy a pedir, porfa, que nos tengan un poquito de paciencia porque les vamos a robar al final de la sesión unos 10 minutitos para dar unas indicaciones ya casi al cierre del módulo 4 y empezando el último módulo, ¿no? Es importantísimo lo que vamos a tratar al final, entonces solo porfa, téngannos paciencia y no se vayan. Bueno, entonces le doy la palabra a Danilo. Gracias por acompañarnos, Danilo. Y bueno, tienes la palabra, quedamos a tu disposición. Cris, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Como decía la Cris, hace un frío interesante aquí en Quito. Yo, la verdad, soy más de frío que de calor, entonces me quedé anonadado un poco con lo que compartió Mariano del clima que está haciendo en Paraguay, esos 42 grados, y me dejaría más que inútil, creo yo, con ese calor. Pero bueno, espero que estemos con los mejores ánimos para terminar el curso ya. Perdón, el módulo, no el curso, el módulo. Hoy es nuestra última sesión. La verdad ha pasado súper rápido. En todo caso, espero que lo puedan haber disfrutado. Para mí ha sido un espacio muy chévere, ¿no? Vamos avanzando porque tenemos algunas cosas del día de hoy. La idea sería comenzar con las exposiciones, o al menos la exposición inicial. En ese sentido, Fabiola conversó conmigo esta semana para pedirme que podamos iniciar con la presentación del último tema, que es el de redes, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, si es que estamos todos y todas de acuerdo, podríamos hacer así por esta vez, debido a alguna actividad que tiene. Entonces comenzaríamos con el último tema, la primera exposición, y luego seguiríamos con el resto como teníamos pensado inicialmente. ¿Sí? En ese sentido le voy a pedir a Fabiola o al equipo que ella pertenece, no sé cómo se hayan organizado, pero que nos ayuden comenzando con la exposición, por favor, recordando que son 10 minutos para cada grupo, ¿sí? Por favor, Fabiola. Gracias, Danilo. Buenas tardes, compañeros. Si nos permiten compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí ya están viendo? Sí, se ve bien, se ve bien. Ok. Bueno, va a empezar Joshua y yo termino. Adelante, Joshua. Un gran saludo para todos. Bueno, me encuentro en una zona rural de Perú, así que con un frío intenso como ustedes, pero dispuesto a poder exponer sobre las redes y alianzas entre organizaciones sociales. Creo que es un tema muy bonito que engloba mucho de lo que hemos hecho en este módulo. Y entonces estamos compartiendo con Cáritas de Celia, Cáritas del Perú también de Fabiola, Cascos Rojos de Richard y Luis, y también Escolas Perú de quien les habla Joshua. Seguimos, Fabi. Bueno, voy compartiendo, voy un poquito hablando sobre lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Un poquito lo que habíamos recogido de todo el tema de la conformación de una red, ¿no? Que parte de dos fundamentos, como lo hemos leído en el módulo y como también nosotros lo hemos compartido en grupo. Por un lado, reflexionar con base a la misión y visión de la entidad, ¿no? Ver qué puntos nos unen con justamente la otra organización o la red con la que vamos a formar parte, la alianza, ¿no? Esta sinergia, ¿no? Por ahí buscar la coherencia entre objetivos, la forma que planteamos estas relaciones, también en el contexto, en el entorno, ¿no? Asimismo, identificar con claridad objetivos y estrategias para la movilización de la organización social civil, ¿no? Y posibilitar su articulación, es decir, que de alguna manera podamos tener en cuenta que tenemos que buscar estos recursos, estos puntos en común que nos permitan de alguna manera crear esta red y este vínculo, ¿no? Que nos une como organización. Ese como punto número uno. Ahora, como punto número dos, los criterios que hemos buscado resaltar son, por un lado, el equilibrio, ¿no? Entre el tamaño y la búsqueda de eficacia, como dice ahí en el primer punto. Esto con la finalidad, ¿no? De que podamos de alguna manera, como ya lo he dicho, buscar esta convergencia de perfiles
o también de objetivos, ¿no? Llegar a acuerdos sobre el perfil de esta organización que queremos conformar la red, ¿no? Porque muchas veces podemos formar parte de instituciones públicas o privadas que manejan ejes distintos o por allí algún tipo de estructura diferente, ¿no? Por el otro lado, visibilizar las lógicas e intereses de cada organización para identificar el nivel de complementariedad, ¿no? Muchas veces también, bueno, en el caso peruano a veces es un poco complicado esto porque yo lo he vivido también con las universidades, con las áreas de responsabilidad social universitaria, donde es muy complicado muchas veces trabajar, ¿no? Con, por ejemplo, con municipalidades o con otras entidades, pero tenemos que por ahí ver estas lógicas o intereses en común. Y también recomendable la fuerza o debilidad del vínculo, ¿no? Muchas veces podemos ganar por ahí con algún tipo de organización de repente educativa, porque somos una universidad con un vínculo más fuerte, ¿no? Pero sin embargo, con una entidad, digamos, de otro tipo de salud, qué sé yo, de otra especialidad, puede ser un poquito más débil ese vínculo, ¿no? Ahora vamos a pasar al punto 3. De repente el ejemplo no es tan claro, pero en el 3 un poco nos va a mostrar, ¿no? Este gráfico, ¿no? Esta estructura de las redes, ¿no? Que muchas veces pueden ser un poquito más horizontales, más verticales, o que de alguna manera pueden fomentar por ahí otros lazos que sigan enriqueciendo la red, ¿no? Voy a puntualizar esto que hemos colocado como el centro neurálgico, que no hay una jerarquía precisa, pero sí un enfoque participativo, ¿no? Que muchas veces se va enlazando de acuerdo a la realidad en la cual estamos desarrollando nuestros voluntariados. Y finalmente, para apoyar este punto 3, es una unidad, este centro neurálgico, muy flexible. Esta palabra flexible creo que es lo más importante porque siempre puede ser cambiante, ¿no? Nunca a veces no se mantiene, digamos, como tal en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a pasar al punto número 4 antes de que nos gane el tiempo. Criterios de gestión de las redes. En este punto creo que como lo vemos acá, siempre un cuestionamiento frecuente acerca de los avances, ¿no? De la alianza en la red, estar siempre abiertos a la perfectibilidad, no podemos mejorar sustantivamente, identificar socios. Muchas veces estamos en una red y de repente por no tener, o de repente por el miedo a un vínculo de repente distinto, perdemos estas posibilidades de crecer nuestra red o mejorar, ¿no? Reconocer y explicar los resultados comunes, ver nuevamente que podemos trabajar juntos, ¿no? Fomentar el respeto y la comunicación entre los miembros. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces venimos de entornos diferentes, contextos. Yo ahora estoy trabajando en una zona rural, donde yo siempre he vivido en una zona urbana y es un poquito complicado esta comunicación a veces en diferentes contextos. Acordar una delimitación de funciones y responsabilidades, eso es muy importante para mantener claro hacia dónde vamos. Proyectar un volumen adecuado y coherente de recursos. Muchas veces esto es difícil, ¿no? La gestión de los recursos a veces cuando las organizaciones crecen, ¿no? Y los vínculos y las alianzas cada vez son más grandes, muchas veces esto puede ocasionar, como bien lo dice el texto, algunos problemas, ¿no? Así que hay que tener esto siempre presente y potenciar el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas justamente para evitar algunos problemas muchas veces. Bueno, en Perú y en Latinoamérica a veces la corrupción es algo que nos atañe a todos, pero no sé si eso sería un buen ejemplo, pero sin embargo siempre hay que mantener siempre las cosas claras, ¿no? Y ahora Fabi nos va a mantener ya un ejemplo mucho más firme en lo que nos resta de tiempo. Adelante, Fabi. Gracias, Joshua. Sí, aquí era darles como el ejemplo de cómo manejamos la red en Cáritas, ¿no? Nosotros formamos parte de Cáritas Internationalis, ¿no? Que conforman que son miembros 165 países y compartimos una misma misión en común, que es promover el desarrollo humano integral de las poblaciones, y el público objetivo son las poblaciones más vulnerables, más pobres, ¿no? Al mismo tiempo, de esta red internacional tenemos, o sea, mundial, a nivel mundial, tenemos la red latinoamericana, Cáritas Latinoamericana, ¿no? Que conforman 22 países miembros, ¿no? Tanto América Latina y el Caribe. Y bueno, tenemos igual la misma misión y objetivo, público objetivo, ¿no? En el caso de Cáritas del Perú, que es la organización a la que yo pertenezco, nosotros conformamos, o sea, es una Cáritas nacional, ¿no? Y por lo tanto, su red son las Cáritas diocesanas, ¿no? Como somos una institución de la iglesia, una organización de la iglesia, trabajamos con las diócesis. Entonces,
que son los obispados, ¿no? Entonces, en el caso peruano contamos con 48 diócesis y trabajamos en red, ¿no? Y buscamos justamente la sinergia, ¿no? Y estas alianzas frente a programas y proyectos que se puedan presentar, ¿no? Y lo mismo sucede con las cáritas diocesanas. Las cáritas diocesanas son formadas por cáritas parroquiales, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Celia, pertenece a una cáritas parroquial que es Monteserrín, ¿no? Y esta cáritas parroquial pertenece a una Cáritas diocesana, que esta Cáritas diocesana pertenece a una Cáritas nacional, que sería Cáritas Ecuador, que es miembro de Cáritas Latinoamericana y a su vez es miembro de Cáritas Internacionales, ¿no? Entonces es así como nos manejamos como una organización en red, ¿no? Y con alianzas, y buscamos cuando hay, por ejemplo, alguna convocatoria en la región, poder ir 2, 3 países, ¿no? Juntos para poder acceder a esos fondos y atender a las poblaciones pues, o sea, que van a ser beneficiadas. Bueno, era un ejemplo de cómo se manejan las redes y nada, muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a ustedes. En la exposición récord, creo que hicieron menos minutos incluso de los que estaban previstos. Pero muy bien. Se ha topado bastante bien los temas. Creo que me gustó bastante también el ejemplo final. Hay que considerar que, bueno, en el caso de Cáritas, hay toda la estructura de la misma Iglesia Católica que un poco como que apalanca, ¿no? O los canales o la misma estructura de la organización para que eso pueda tener una vinculación en lógica de red. Y es un ejemplo interesante de cómo se puede ir construyendo, avanzando con ese tipo de herramientas de vinculación o de colaboración entre organizaciones. No siempre se da ese caso. Hay otros casos, por ejemplo, en organizaciones de la sociedad civil que más bien a partir de estructuras individuales se van como fortaleciendo vínculos hasta el establecimiento de redes específicas, que es más o menos el otro camino o la otra vía por la cual se puede ir construyendo como tal. Los dos ejemplos son, creo que, totalmente válidos y cada uno puede tener sus pros y sus contras. Yo estaba confirmando justamente con Chris que el taller que vamos a tener el día sábado, que van a tener el día sábado, es precisamente sobre el tema de redes. Entonces, creo que en ese sentido ahorita vamos a topar así algunos elementos, para mí los más fundamentales que podríamos tener dentro del contenido, que están en el texto del módulo, y eso se lo puede ir complementando o contrastando con lo que podamos conversar y discutir el día del taller como tal, ¿no? Para mí la pregunta fundamental es esta, o sea, ¿por qué establecer redes? ¿No? Si pensamos o el primer pensamiento, la primera idea que se nos puede venir a la cabeza es como sumar, colaborar, hacer cuerpo. Son como afirmaciones que nos permiten decir, sí, por ahí hay que ir, o sea, y reconociéndonos además como organizaciones de la sociedad civil que muchas veces tienen menos herramientas para poder gestionar su trabajo, alcanzar sus objetivos, cumplir su misión, etcétera. Siempre la tendencia, la voluntad nos hace querer sumar y plantearnos el trabajo colectivo. Pero creo que sí es importante tener un momento de reflexión en ese sentido. O sea, pararnos, sabiendo que es algo bueno y nos puede ayudar, pararnos durante un momento y decir, ¿por qué vamos a entrar a esta red? ¿Por qué vamos a establecer este trabajo? ¿Por qué nos unimos y colaboramos como organizaciones, ¿no? Entonces, el texto planteaba esta lógica de ventajas y desventajas que puede ser discutida, puede ser aumentada y ampliada, y eso mismo veamos cómo lo vamos considerando ahorita. Algunas de las compañeras ya las fueron mencionando. Entre las ventajas, por ejemplo, está, creo que claramente el tema de movilizar recursos, y es muchas veces lo que nos anima a trabajar en red, poder, por ejemplo, plantear proyectos en conjunto que puedan tener una propuesta mucho más ambiciosa y sea más llamativo para los financiadores, para las organizaciones de cooperación, etcétera.
la capacidad de negociación y cabildeo entre el Estado u otros agentes. Esto especialmente es clave, por ejemplo, en organizaciones que trabajan temas sensibles políticamente, y ahí creo que uno de los que más importantes o más recurrentes desde nuestra realidad está el tema de la movilidad humana, ¿no? Entonces, a menos de lo que yo conozco en la realidad del Ecuador, muchas organizaciones de movilidad humana trabajan en red precisamente porque les da más fuerza, perdón, frente al Estado y su capacidad de negociación. Eh, Poder ampliar el alcance, la capacidad de acción, de gestión de impacto de las mismas organizaciones sociales, poder tener más fuerza o un proceso de fortalecimiento, de crecimiento a nivel técnico, de cohesión ideológica también en las propuestas de las organizaciones, y generar mecanismos informales de representación como punto final, por ejemplo, las mesas de trabajo. Entiendo que ahorita se está, por ejemplo, en la red en Ecuador se está trabajando dentro de uno de los proyectos el tema de una propuesta de ley o proyecto de ley, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos claves que muchas veces los vinculamos con las ventajas de por qué establecer una red. Lo importante aquí creo que esto de las desventajas, como les decía, poder pensar un momento y reflexionar sobre este tipo de elementos que nos van a ayudar incluso que si es que entramos a una lógica de participación en red, sea mucho más productivo, beneficioso el trabajo, el desempeño que podemos tener en ese espacio. Una persona había alzado la mano, le puedo dar la palabra en este momento y continuamos. Danilo, yo, Sí. pues que yo No vi el nombre, lo siento. no vas Sigue, a por decir ni favor. el nombre, No, pero vi una manita nomás por ahí, pero sigue, por favor. sí, este tema de la participación y las alianzas a mí me parece clave. De hecho, con Samuel, cuando recién empezamos el primer módulo y tal, hablábamos justamente de eso entre todos los equipos, porque es bastante importante que entendamos que aunque nos hayamos unido a una organización en particular o que hayamos fundado, por ejemplo, en mi caso, una organización en particular, tengamos claro que el fin y el propósito es el mismo para todos nosotros, y es el tema de mejorar la forma de vida de la raza humana, ¿cierto? Con su entorno, además. Porque en el caso, por ejemplo, de Solidaridad Sin Límites, trabajamos por los humanos, los animales y el medio ambiente. Pero el propósito es uno y es aprender a vivir en común unidad. Entonces, este tema de las alianzas es súper lindo porque entendemos que no se vale, no es tan importante el tema de los protagonismos, sino cumplir el propósito del servicio para el cual fuimos creados, y si nos unimos con otras organizaciones sociales, eso se puede hacer de una manera más liviana. Mi hija, quien fue la que dio la idea inicial para crear la fundación, mi hija tiene 9 años en este momento y cuando dio la idea tenía año y medio. El animalito tótem de la fundación es una hormiga y ella dice, o lo explica, ella dice que la razón de ser de que el animalito sea una hormiga es porque las hormigas siempre nivelan el peso. Entonces, cuando hablamos de este tema de alianzas, yo lo veo mucho por ese lado de las hormigas y la nivelada del peso, y no es lo mismo que cada una de las organizaciones aporte su fuerte, su punto más clave, a que se sobrecargue una sola organización con miles de cosas por hacer, porque cada vez que vamos a una misión hay miles de tareas, y estoy segura que la organización de Fabiola tendrá un punto fuerte del cual yo no sea tan fuerte, y seguramente yo tendré uno del cual no sea tan fuerte Fabiola, o que de pronto Natalie tenga otro punto fuerte diferente al de Fabiola y el mío, y que podamos juntas danzar, así llegamos a mucha más gente, ayudamos mucho mejor. Y yo digo que la clave aquí es, nos disfrutamos más el voluntariado, porque lo hacemos de una manera más placentera y más en calma. Perfecto, sí. Sí, muchas gracias. Yo creo que no le pude haber dicho mejor. Como tú mismo dices, es una experiencia linda con ese adjetivo, como siempre lo vamos a ver como un espacio de enriquecimiento, de disfrute, de ganar, de crecer, etcétera. Y creo que justamente esa es la lógica de las redes, ¿no? Un poco la reflexión ahorita estaba planteada en sí. Tenemos todos estos elementos
Y para sacar el mejor provecho de este espacio, de este instrumento, de esta riqueza que hay en las redes, sí necesitamos tener un momento, un alto para reflexionar y plantearnos unas preguntas sobre por qué estamos entrando ahí y cómo vamos a entrar en las redes para poder sacar el mejor provecho de ese espacio. Y también para poder dar lo mejor de nosotros en ese espacio, porque como tú mismo mencionabas, es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Entonces yo tengo unas expectativas al entrar a una red. Capaz que quiero aprender de otras organizaciones o capaz que quiero apoyarme en esas organizaciones o con esas organizaciones para tener más recursos. O quiero, junto con esas organizaciones, pues presentar una postura firme ante un tipo de injusticia o una violación de derechos. Entonces, todas esas intenciones tienen que, por ejemplo, ponerse en común, ¿sí? Y tener en cuenta que uno de los temas es que van a ser espacios, foros donde no solamente se va a dar lo que yo quiero, sino que hay una serie de organizaciones con expectativas de intereses y por lo tanto la comunicación es súper relevante y la toma de decisiones va a ser en foro también. Es un espacio de discusión más lento, más dialogado y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las redes no funcionan como una organización que muchas veces es jerárquica, ¿no? Otro elemento sobre el que hay que reflexionar y entender y asumirlo es el de los costos. O sea, las redes nos pueden ayudar a conseguir recursos a mediano o largo plazo de manera más global, más amplia, pero en el inmediato muchas veces nos pueden incurrir en costos, ¿no? De horas de trabajo, de aportes, de otro tipo de recursos, de donaciones, etcétera. Y eso es necesario e importante para apoyar a construir la red, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que mencionaba de cargas de horas de trabajo muchas veces nos va a facilitar, qué sé yo, si me uno a una red con, digamos, Fundación Telefónica, nos puede ayudar a mejorar o a tener acceso a recursos tecnológicos o informáticos que faciliten nuestro trabajo. Pero dentro de los acuerdos de la red, capaz que yo tengo que, con mi equipo, destinar un número de horas de mi organización para temas de la red en respuesta a esos recursos que estoy recibiendo. Entonces, es un toma y da, no toma y daca. Entonces, hay que saberse plantear, entender y asumir eso como un espacio dentro del trabajo, porque si no, todo eso se va acumulando y genera ya desviaciones en nuestra propia planificación como tal. Y por último, tener en cuenta que las redes tienen un ciclo de vida tal vez corto, tal vez largo, muchas son inestables, es un proceso de construcción entre organizaciones que muchas veces depende de voluntades individuales, entonces hay que entender esas dimensiones de la dinámica de la red para poder avanzar como tal, ¿no? Esa es una reflexión, como digo, aquí se podrían incluir, ampliar, debatir, quitar cosas. No lo voy a profundizar más porque va a haber un taller donde se pueda comentar esto de manera más amplia, pero creo que era importante topar estos puntos sobre la reflexión de la red. Tenía esta otra lámina que son los criterios para el trabajo, pero ya el grupo los presentó de manera bastante clara, creo yo. Entonces, esto igual se lo puede revisar en el texto que acompaña el módulo. En ese sentido, más bien, podemos continuar, porfa, con el siguiente grupo que nos ayude exponiendo. Voy a dejar de compartir y que nos ayude exponiendo a quien le tocaba el tema de comunicación, si no estoy mal. Ya, ¿sí se me oye? Ya, ¿Sí? buenas tardes con todas. Nuestro grupo está conformado por Jorge Jaray, Bravo Niki, Cabrero Samuel, mi persona y Valdés Edison. Y nosotros les vamos a hablar sobre la comunicación y entornos virtuales. Ya, pues no se pasó la mitad. Ya. Para comenzar como de que un poquito nos vamos a dar cuenta que la comunicación es como un poquito este espacio estratégico, ¿no? Que nosotros tenemos para interrelacionarnos con diversas organizaciones. Además, como tú estabas comentando, Danilo, las redes sociales, y como les comentaban nuestros compañeros, es como la forma un poquito más descriptiva, como esta dimensión, porque se puede comentar, se puede hablar de los derechos, o sea, pasa como a ser un elemento bastante útil, ¿no? Y también hay que tener en cuenta un poquito que informar no es lo mismo que comunicar. ¿Por qué? Porque el informar es como un espacio un poquito más reducido, o sea, es como una relación unidireccional.
en donde solamente una persona comenta, pero no da el espacio para recibir un comentario aparte. Al contrario del comunicar, que es donde esta relación es bidireccional, entonces podemos enlazar un diálogo, enlazar ideas, expresar todas estas situaciones, ¿no? Que pasan, ¿no? Antes. Ahora, no sé si mi compañera que anda poniendo Ahora, maquinón, creo, nos puede ayudar Guerrero, con el espérate. micrófono, por A favor. Diego. Diego, ¿nos la bailamos o apaga el micrófono? Me saca eso, ya. Ya, ahora sí. No sé si me puede ayudar mi compañero, por favor. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy en un espacio justo con una reunión de los Scouts, así que perdón, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, el plan de comunicación obviamente es un elemento importante dentro de la planificación estratégica. Entonces hay que tener en cuenta que es un elemento que se puede obtener con el plan anual y que es importante incluso para establecer los objetivos o más bien lograr los objetivos de la organización como tal. Parte como toda planificación de un diagnóstico, que es el primer paso para crear el plan, por lo cual siempre es necesario diferenciar los actores internos y externos que están asociados a nuestra entidad. Estos pueden ser los stakeholders, pueden ser los proveedores, pueden ser los voluntarios como tal, gente de oficina, bueno, también la comunidad como tal, que serían los agentes externos. No sé si podemos pasar por favor a la siguiente pantalla. Bueno, se tiene que establecer, como decía anteriormente, grupos objetivos. Esto es muy importante. Saber hacia quién va dirigido este plan de comunicación o hacia quién va dirigido la comunicación como tal. Entonces, el grupo objetivo es un elemento muy importante que está articulado al diagnóstico y que es fundamental tener el éxito es fundamental para el éxito de nuestra estrategia. Puede ser este tema un perfil que ya tengamos identificado como tal, o puede ser en otro caso como un perfil ficticio. En el caso del perfil ficticio tengamos que ver cuáles son estas características de a quienes queremos llegar, ¿no? Como público. Doy paso por favor al siguiente compañero. Hola, buenas tardes. Por favor, la anterior diapositiva. Ya. Bueno, a mí me tocó exponer sobre lo que es el perfil ficticio, que podemos describir qué es la característica que debe de tener el perfil de voluntario que requiere la organización, o también el perfil de aquella persona o de aquel financiador que nos podría aportar en nuestra labor. Ya, por ejemplo, nosotros se daba a entender que estos perfiles podrían aportar significativamente a la estrategia de comunicación que se va a realizar dentro de la organización, permitiendo llegar a esa población específica requerida que contempla tanto a los actores internos como a los actores externos, que podrían generar ese apoyo íntegro para la organización. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar con la siguiente? También tenemos los objetivos. Dice, dentro de los objetivos está en el general, que permite garantizar la articulación con el plan estratégico. Eso generaría tanto lo que tiene que ver, tanto grupos internos como grupos externos que permitan proyectar el mensaje y aquellas metas que queremos nosotros hacer notar como organización para que se pueda realizar un trabajo articulado. También tenemos aquellos específicos que es englobar los elementos operativos y que pueden definirse mediante las técnicas SMART, que es aquella que nos permite garantizar el desarrollo de objetivos cuya finalidad puede ser medible, pueden ser alcanzables, ¿sí? Entonces, esto nos permite aprovechar todas las herramientas informáticas para la interacción tanto de miembros internos como de población externa y que puedan canalizar un tema de interés. Dentro de los contenidos, estos contenidos deben de adaptarse a los canales de publicación, ya sean, por ejemplo, si hablamos del tema redes sociales, hablamos de los blogs, hablamos de plataformas de interacción social, que permitan llevar un mensaje central o un mensaje clave.
que contengan una información específica para aquella población de interés, ya sea joven, ya sea adulta, ya sean adultos mayores. Y los seguimientos y la evaluación. Esto nos permite entender con claridad aquel mensaje que nosotros enviamos por las plataformas hacia la población de interés nuestro, verificando la utilización y la complementación de los objetivos, tanto generales como específicos. ¿Ya? Paso a la siguiente, mi compañero. Muchas gracias, Patricia. En los elementos complementarios tenemos los protocolos de reputación de crisis, ¿no? Es cuando nuestras páginas, por ejemplo, son atacadas posiblemente con algún virus o por alguna persona malintencionada, o se hace algún comentario de algún posicionamiento político que pone en tela de juicio a nuestra organización, y es por eso que nosotros debemos tener protocolos de respuesta inmediata, ¿no? Como son los planes de contingencia. ¿Qué personal se va a dedicar a responder? ¿En qué medida va a aclarar? De tal forma que podamos mantener nuestra reputación. La base de datos son las agendas de los medios de comunicación que tenemos que tener a mano. Es necesario, por ejemplo, en las conferencias de prensa que nosotros tengamos el dato, por ejemplo, del presidente de la Federación de Prensa, de tal forma que de manera directa nosotros nos vayamos a contactar con estas personas para garantizar que tengamos en la conferencia de prensa a nuestros aliados. La guía y estilo de la imagen corporativa, ¿no? Dice la palabra, una imagen vale más que 1000 palabras. Es importante que nosotros vayamos constantemente monitorizando cómo está yendo con nuestra marca, y si en algún momento tenemos que rediseñar, habría que hacerlo, ¿no? Buscando colores que puedan impactar a nuestros beneficiarios. En cuanto a los códigos de ética para uso de información, nos indica que es pertinente el uso de la imagen, por ejemplo, de los menores de edad. Si nosotros vamos a publicar una foto de menores de edad, debemos tener el consentimiento del papá o de la mamá. Si tenemos periodistas que van a ir a la comunidad a realizar alguna entrevista, nunca deben ir solos, debemos acompañar nosotros mediante un protocolo de seguridad, de tal forma que respetemos también los derechos de la población que va a ser intervenida. Muchas gracias. Ya, ahora tenemos lo que es respecto a la comunicación online y las redes sociales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que en realidad nosotros debemos de ver o plantear estrategias y objetivos, las cuales nos van a ayudar para esta comunicación en línea o esta comunicación virtual que nosotros vamos a mantener. Entonces aquí nuevamente interviene como otra vez las redes sociales, porque dice que estas pueden ser incluidas dentro de este plan de comunicación, ¿no? Sin embargo, Te interrumpo un todo minutito. esto, Un minuto nomás tienes, por favor, ¿ya? Gracias. claro, es importante como plantearse planificaciones y gestiones de este ecosistema en el que nosotros nos vamos a manejar. Entonces aquí está como el gráfico que nos plantea en el libro, y nos dice que este es un gráfico que nos ha dado lineamientos de estrategias y objetivos para un plan comunicacional, que aquí dentro de lo que es la sección de redes debería de ampliarse un poquito, pero sin embargo se maneja con un concepto de menos es más. Y para concluirle, nos hablan de los canales de comunicación, ¿no? El simple, el inesperado, el concreto, el creíble, el consciente y el emotivo. No sé si ya se me acabó el tiempo o si puedo seguir hablando un poquito más. Dale, termina esta parte. Ya. Sí, porque esto ya es lo último. Entonces, siempre nos comenta que hay como que evitarnos sobrecargarnos de datos, ¿no? En la plataforma en la que nosotros nos vamos a manejar. Pues se prefiere un mensaje simple, y en este caso se puede enviar un enlace o un link en donde se comunique la información de manera más detallada, ¿no? El inesperado es pues porque debe de destacarse, debe de sorprender, debe de ser como o marcar una diferenciación o algo único que te defina. El concreto, pues obviamente es un lenguaje conciso, uso de imágenes, ejemplos claros, nada que se pueda dar a mal entender. El creíble, pues es como incluir estadísticas, imágenes, fotografías, infografías, testimonios que por lo general nos suelen aportar a la credibilidad. El consistente es basado en calendarios editoriales, semanales, mensuales, de planificación, ¿no? Y el emotivo es por lo general dirigido a emocionar o a empatizar o a atraer a la audiencia humana, pero en lineamientos éticos, que es lo que nos recalca, ¿no?
Y ya, creo que con eso se termina. Muchas gracias. Me faltaba mi parte, compañero. Bueno, Ay, perdón. sí, bueno, sí, a modo de conclusión más bien era que este plan de comunicación tiene que realmente tomar en cuenta también el espacio cívico, ¿no? Donde las organizaciones de la sociedad civil o los operantes a nivel local plantean hacer este ámbito de voluntariado y puede determinar todo lo que la compañera nos había indicado hace un momento, pero que esos beneficiarios también puedan ser visibilizados a través de estos planes de comunicación que tienen cada organización, lo que han dicho los compañeros, estos diagnósticos que nos permitan tener un plan de comunicación alineado a todo el accionar de la organización desde la realidad y que no solo pueda transmitir la realidad propia de la organización, sino también la comunidad, cómo enlazarlo y que realmente llegue mucho más a la comunidad en general, tener mayores cooperantes, mayores aliados estratégicos que permitan ya concretar esos objetivos, esos planes que tiene la organización. Más bien eso era como para concluir en relación a lo que mencionaban los compañeros y compañeras. Perfecto. Genial, muchísimas gracias. Creo que ha sido una exposición muy completa. Yo tenía muy claro que es un tema amplio en el detalle, ¿sí? Tal vez si revisamos material con respecto a los distintos temas que hemos tratado y que seguimos tratando en la discusión de las organizaciones, muchos textos, por ejemplo, de planificación, te apuntan a los mismos elementos, más o menos te repiten las mismas cosas. Cuando hablas de seguimiento de evaluación, algo similar, pero cuando hablas de comunicación, entendiendo que estamos en la era de la comunicación, hay una diversidad enorme de herramientas, de elementos, de enfoques, de criterios. Entonces, creo que sí es un ejercicio bastante, para mí fue complejo y obviamente para la exposición también, buscar combinar todo eso, ¿no? Además, que hay una sección específica sobre redes sociales, que solo ese tema ya es una cuestión bastante amplia para discutir, ¿no? Yo quiero compartir la presentación que un poco preparé. Ustedes han topado básicamente todos los conceptos. Yo solo quiero hacer énfasis puntuales en ciertas cositas. Como ustedes mismos mencionaron, entender de entrada creo que es súper importante. Primero que la comunicación, las organizaciones sociales las deberían entender como un derecho. O sea, todo el mundo deberíamos entender a la comunicación como un derecho. Muchos acontecimientos recientes, voy a poner solo un ejemplo, el tema de las vacunas contra el COVID-19, la COVID-19, están ahora como manchadas, podría decir, con una serie de fake news o de comentarios, de noticias, de opiniones que son, o como bien dicho, no tienen muchas de ellas fundamento real, científico, elaborado, etcétera, ¿no? Pero esos tipos de información fluye sin restricciones a través de las redes sociales. Hay el tema de los terraplanistas también que niegan hechos objetivos comprobados por la ciencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, uno entiende que la comunicación es de derecho porque todas las personas tenemos el derecho a tener información y comunicación de manera clara, objetiva, fundamentada, reflexionada, etcétera, para la toma de decisiones. O sea, la información no es solamente un espacio de recreación, como muchas veces puede ser las redes sociales, sino de información que nos permite tomar decisiones y defender derechos, por ejemplo, ejercer participación política, entre otra serie de elementos de nuestra vida cotidiana que nos afectan directamente y a la población en general, ¿no? Entonces, desde ahí es importante también que una cosa es la información y otra la comunicación. Cuando nosotros pensamos en informar, nuestro trabajo es una sola vía y por eso ponía la foto de los reportes en el que te das cuenta de una información sin mucho reflexionar sobre quién es tu interpelante. En cambio, en la comunicación sí está pensada en una lógica, como bien mencionaba el grupo, de doble vía de conversación, ¿no? Y en ese sentido enriquece el debate, que creo que es uno de los aspectos claves, y la capacidad de tomar decisiones que podemos tener en la organización. Y como decía el compañero al final, por ejemplo, del trabajo, de cómo incluir, de cómo visibilizar, de cómo plantear el trabajo con la gente con la que a la que nosotros pensamos destinar los esfuerzos de nuestra organización como tal y del voluntariado en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es clave porque humaniza a nuestros interlocutores pensar en comunicación, ¿ya?
Y de ahí la herramienta clave que también mencionaron, que es el plan de comunicación, que es importante que la organización piense en un plan de comunicación en sí como un instrumento articulado a los objetivos de la planificación general, amplia. Por ejemplo, cómo incluir a las personas con las que trabajamos, nuestros beneficiarios, si les queremos llamar así, cómo darles visibilidad, identidad, etcétera. Todo eso tiene que estar articulado con nuestros objetivos organizacionales. Eso es un aspecto clave. Y yo quería hacer énfasis en la parte del diagnóstico, tal vez, porque me pareció uno de los elementos más interesantes del momento de pensar en el plan de comunicación. Lo mencionaron los compañeros y yo nada más quería un poco enfatizar ciertos elementos. El uno, esta lógica que representa el gráfico de la izquierda, que es pensar en un mapa de actores, internos y externos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, la comunicación está pensada en establecer diálogo, ¿no? En abrir canales de ida y vuelta. Entonces, para plantearnos eso, hay que tener en cuenta que yo no hablo de la misma manera con mis padres, de lo que puedo hablar con mis hijos, de lo que puedo hablar con mis compañeros de trabajo, de lo que puedo hablar con el equipo de voluntarios, etcétera, ¿no? Entonces, hay que identificar con claridad cuáles son esos actores que son relevantes para mi organización. Y eso es lo que hace el mapeo de actores, ¿no? Tanto internos, y por eso aquí está, por ejemplo, la comisión directiva, directorio de la fundación en la que estoy, los destinatarios o beneficiarios o público objetivo de mi trabajo, el staff, que puede ser el personal, los recursos humanos, etcétera, como externos. Ahí depende de las políticas organizacionales si ubicamos a los voluntarios como externos e internos, pero definitivamente en externos van a estar los financiadores, va a estar el Estado, van a estar empresas, van a estar otras organizaciones, las redes, etcétera, etcétera. Entonces, con cada uno la lógica es plantearnos una descripción de cuál es ese público, ese público objetivo, y por eso veíamos, también los compañeros nos mencionaban esta lógica de escribir un perfil, ¿no? Yo tenía la imagen cuando leía esta parte de, no sé si recuerdan o han utilizado estas cucas, estas muñecas o muñecos que vienen como para recortar y ponerles la ropa doblándoles y va dando distinta identidad. Entonces, es una lógica similar, o sea, tú vas teniendo una silueta de público objetivo y les vas caracterizando. Entonces dices, ya, mi financiador es principalmente, por decirlo, Iglesia Católica Europea. Entonces, ¿qué le importa a la gente de la Iglesia Católica Europea? O mi financiador son las empresas de alimentos en mi localidad. Entonces, a las empresas de mi localidad, ¿qué les interesa? A los empresarios, ¿qué buscan? O los voluntarios con los que trabajo son principalmente jóvenes de colegio, ¿ya? Del norte de mi ciudad. Entonces, ¿cómo son demográficamente esos voluntarios o voluntarias? ¿Qué les caracteriza? ¿Qué les motiva a ser voluntarios, etcétera? Establecer esos perfiles nos ayuda a identificar cuáles van a ser los mejores canales de comunicación con cada uno. Y ahí entrarían, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que es clave. Y cuáles van a ser los mensajes que podemos construir para cada uno, que creo que es otro de los aspectos claves, ¿no? Por ejemplo, en el tema de redes es clave identificar. Uno a veces también como organización tiende a pensar que lo importante es estar en todas y ser visible, y eso no es así, ¿no? Porque hay que pensar que incluso cada red social va a llegar a un público diferente. Por ejemplo, Facebook no se lo puede utilizar para llegar a los jóvenes. Y yo creo que ahora Instagram tampoco funciona totalmente para los más jóvenes. Hablamos de adolescentes, etcétera, ¿no? Puede sonar chocante o no puede sonar chocante, pero es así. Entonces, Facebook a día de hoy da más cuenta para relaciones interinstitucionales, para procesos mucho más formales, para población ya, diría yo, de 40 años hacia arriba, etcétera. Y pensar ese canal para ese público en función de qué quiero obtener con ese público, qué tipo de relación y comunicación quiero establecer con esos perfiles en específico, ¿no? Entonces, esta reflexión, solamente la parte del diagnóstico sobre el plan de comunicación, creo que es un proceso muy rico de reflexión que se puede tener en cada una de las organizaciones, de manera de construir un instrumento que no sea muy complejo, porque también hay que establecer estrategias que sean realistas. O sea,
por ejemplo, si yo no soy una organización pequeña y básicamente los administrativos, directivos somos 3 personas, no tenemos un comunicador a tiempo completo, no podría pensar en tener una entrada en medios y en redes sociales súper amplia, ¿no? Entonces, puedo decir, o sea, ¿cuál es mi prioridad? Y me concentro solamente en esa prioridad. Mi prioridad en este momento es conseguir la mayor cantidad de voluntarios jóvenes, entonces me concentro en una cuenta de Instagram que la mantenga activa, en la que publique de manera periódica, en la que sepa cómo transmitir mensaje, en la que pueda tener un contenido que sea relevante para ese público como tal, que los mantenga interesados, activos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es clave la reflexión que podemos hacer alrededor del diagnóstico para el plan comunicacional y que nos puede dar muchos instrumentos siguientes. El equipo mencionó muy bien el tema de tener en cuenta el seguimiento de evaluación, que es importante hacerlo también al plan, desarrollar estos mensajes claves, el contenido que una de las últimas láminas mencionaba cómo debía ser, que debía ser atractivo, objetivo, etcétera, una serie de características que están también en el texto. Estos elementos adicionales que la lámina que presentó el compañero me pareció súper clara y bien hecha, donde están, por ejemplo, estos lineamientos para la guía de crisis de reputación, que, por ejemplo, nadie pensaría que una organización social puede verse en problemas de reputación, pero puede verse, de hecho, por ejemplo, que haya una denuncia anónima en Facebook diciendo que hay un voluntario que está cobrándole a los niños por darles clases, por decirlo así, ¿no? Eso se puede dar. Esa es una crisis de reputación, porque al final está cuestionando la razón de ser de la organización como tal. Entonces, el plan de comunicación te debería decir ya a priori cómo actuar en el momento en que tienes problemas de ese tipo a nivel comunicacional, ¿no? Todos esos elementos son claves un poco para redondear, como digo, esto está pensado en que sea un instrumento de ayuda para los objetivos de la organización. Alzaron de nuevo la mano, creo que era Paula mismo. Entonces, por favor. ¿Cuál Paula levantó la mano? Es que deben decir ya. Que otra de las cosas que me parece fundamental a tener en cuenta en este tema de la comunicación, sobre todo en redes sociales, que es un tema tan global, es ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque recordemos que el español es súper enriquecido. Entonces, una palabra que yo utilice en Colombia puede no significar lo mismo en México, puede no significar lo mismo en Perú y tal. Miren una palabra tan simple como la palabra, me disculpan los que se ofendan, pero la voy a explicar, como la palabra coger. Listo. En Colombia, coger es agarrar un objeto, ¿cierto? En muchos otros países es otra cosa, ya por las sonrisas uno medio sabe qué significan otros países, pero se dan cuenta, por eso hay que tener cuidado dentro del lenguaje que se utiliza en las publicaciones, si de verdad queremos que en otros países nos observen de manera respetuosa. Y sigue Diego, que también está levantando la manita. Diego, por favor. Estás con el micrófono apagado. No sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí. Quería nomás agregar que si no tenemos a veces personal que maneje las cuentas, las redes sociales de nuestras organizaciones, pues justamente a través del voluntariado que se puede mantener activas, manteniendo un equipo, ¿verdad? Porque una sola persona un poco va a cansar bastante, entonces si uno tiene un equipo de 3, 4 comunicadores voluntarios que se dividen por día, va a ser mucho más fácil la gestión permanente, ¿verdad? De una o dos cuentas y va a poder mantener la visibilidad que nuestra organización necesita. En nuestro caso, por ejemplo, hace 8 años así no manejamos. Estos últimos 2 años recién tenemos presupuesto en comunicación, pero antes, hasta ahora, un equipo de comunicación con un coordinador detrás, voluntarios, son los que manejan las redes y al mismo tiempo les sirve como pasantía también a muchos de ellos para poder desarrollar sus ideas y su creatividad.
cuando no tenemos recursos, especialmente. Eso yo creo que sirve mucho. Perfecto, gracias. Gracias, Diego. Un poco comentando las dos intervenciones antes de dar paso al siguiente grupo. Sí, este aspecto de pensar en el vocabulario que podemos usar, creo que me remite de nuevo a pensar bien el diagnóstico. Si nosotros pensamos en nuestro diagnóstico e identificamos que nuestro diagnóstico tiene público de otras culturas, ¿sí?, de otros países, entonces ahí el momento de revisar los canales y el contenido que vamos a usar con ese público, pues vamos a llegar a la conclusión que exactamente nos mencionaba hace un momento Paula, de no podemos usar un lenguaje local. Simplemente así, no podemos hablar de Chuya Vida, por ejemplo, como diríamos aquí en Quito, para referir a una campaña a nivel latinoamericano siquiera. Capaz que ni siquiera a nivel de Ecuador, peor a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, ese tipo de lógicas se derivan precisamente de este punto de partida, de pensar cuál es el público al que quiero llegar, por qué quiero llegar a ese público, qué respuestas me va a dar, qué canales voy a usar y qué mensaje quiero darle a ese público como tal. Lo segundo sobre lo de Diego, entiendo, hay muchas organizaciones que hacen esto. Ahí es importante revisar la normativa local con respecto al tema de contratación, porque, por ejemplo, yo no sé si es que aquí en Ecuador realmente se pueda legalmente tener personal en puestos de apoyo o administrativos sin pago, ¿no? Bajo la figura de pasantías, en el caso ecuatoriano, igual hay que pagarlas, no a un salario mínimo, pero hay que pagarlas. Entonces sí habría que tener un poco esa revisión, esa reflexión sobre el tema legal, y creo que vinculado a eso también sobre el tema de hasta qué punto eso no es reemplazar o utilizar el voluntario como mano de obra gratis o menos costosa como tal, ¿no? Creo que ese es siempre el debate que hay en las organizaciones de voluntariado como tal, que no está de más hacer esa reflexión al interno de las organizaciones, porque siento que es algo importante que hay que visibilizar. Pero definitivamente es una ayuda y puede, en estos términos, y una vez que se hayan planteado bien estas condiciones, puede ser una herramienta importante para poder cumplir los objetivos de la organización como tal. Entonces, eso. Sigamos, por favor, el siguiente grupo para esa exposición. Danilo, creo que Rocío tenía levantada su mano. Ah, perfecto. Disculpa, Rocío, por favor, sigue. No, Gracias, Cris. No, solo quería hacer, Daniel, un comentario muy rápido respecto a este tema de comunicación. Y sí, en lo que estaban comentando, efectivamente creo que es súper importante, ¿no? Es muy fácil a veces perdernos un poco, ¿no? Con el tema de comunicación. Y creo que siempre hay que tener muy claro y presente un plan de comunicación, el objetivo claro, para qué queremos comunicar, no solo el público, sino también para qué, cuál es el objetivo de lo que estamos comunicando, porque creo que entre quienes estamos aquí, si hay quienes, al igual que yo, a veces han tenido a cargo, obviamente, el tema de manejo de redes, saben que es súper demandante, es un trabajo propio, ¿no? Es realmente, a veces se minimiza mucho el trabajo de comunicación, pero requiere de expertise, conocimientos y también de dedicación de tiempo, súper importante. Y yo creo que ahí tenemos que tener esta claridad, porque es fácil perdernos, ¿no? Publicar por publicar, hacerlo de una forma desorganizada, o no tener una guía clara, una imagen que proyectar clara. Es todo un trabajo que está detrás, que yo lo puedo decir, claro, yo estoy en UNB y hay todo un aparataje, ¿no? Desde a nivel global, desde nuestra sede, oficina regional, incluso así, a nivel oficinas, países, todo un reto el manejo de redes sociales y no es sencillo. Sí es un muy buen mecanismo de llegar a actores clave, obviamente, pero también a veces lo último que quería decir es que cuando manejamos muchas redes sociales también podemos ser tentados a caer en el espejismo en las redes sociales. Y creo que siempre es importante tener presente cuál es el alcance de las redes sociales en nuestros países. ¿Qué porcentaje de la población o del público al que queremos llegar realmente es usuario de esas redes sociales? Porque por lo menos aquí en Ecuador, si tú ves, mucha gente, digamos, le apuesta mucho al Twitter para muchísimas publicaciones y mucha información. Y Twitter es una burbuja súper restringida de cierto público, pero no llega más allá. Entonces, ahí es donde tenemos que tener como toda esta información muy técnica para escoger qué redes, en qué momento, y para qué y con qué objetivo. Nada más quería comentar eso. Gracias, Daniel. Perfecto, gracias a ti, Rocío. Creo que son súper valiosas esas aportaciones. Yo insisto en algo que mencioné hace un momento que creo que va en la línea de lo que dijiste también. Las estrategias de comunicación tienen que ser sobre todo aterrizadas.
¿no? Como tú decías, es un trabajo súper demandante, amplio, etcétera. Entonces hay que saber muy bien qué estrategia plantearnos y tal vez ir de poco en poco, ¿no? O sea, sobre todo en las organizaciones sociales que tienen limitaciones de recursos, entender bien cuál va a ser nuestra capacidad de alcance a mediano o largo plazo. Uno se emociona y empieza a publicar ahí, pero al mes es insostenible algo en eso. Entonces, totalmente de acuerdo y más bien muchas gracias por tus reflexiones. Sigamos, por favor, el siguiente grupo ahora sí. ¿Estamos? ¿No estamos? Danilo, disculpa, ¿cuál es el siguiente grupo? El 6 que le tocaba sobre el tema de sostenibilidad. Ya es el nuestro, entonces. Comparto pantalla. Perfecto, gracias. Hola a todos, buenas noches. Van a ver un perro por ahí, o por lo menos lo van a escuchar. Mi nombre es Mariana Aramayo. He tenido la suerte de tener un grupo bien variado, bien internacional. Mari, subí un poquito la cámara, que te cortaste la cámara. Te vemos hasta la nariz. Ahora Hola sí. a todos. Nos ha tocado el tema de sostenibilidad y pues aquí les vamos a mostrar así en 2 minutitos cada uno qué es lo que pasa con el tema de sostenibilidad. Soy yo, que estoy representando a Bolivia, Mariano Barreiro, que está representando Paraguay, Evelyn Fernando Ortiz Chasi, que está representando al Ecuador, y Diego Valdés Bazán, que está representando al Paraguay. Cada uno de nosotros va a mostrar su experiencia en lo que ha sido la sostenibilidad, ¿no? Aquí yo les presento a lo que es la Red O2, es una red de voluntarios, que es justamente todo lo que han estado hablando hace 2 minutos, ¿no? Los voluntarios hacen todos los artes, los voluntarios hacen todas las publicaciones, los voluntarios hacen todos los eventos y todos, absolutamente todos somos voluntarios. Entonces, sí, vamos totalmente en contra de todo lo que se plantea normalmente. Y si se ve de esa manera, nuestra fuente de financiamiento es pues ninguna, o si lo queremos monetizar de alguna manera es lo que valdría el trabajo de estos voluntarios, porque además gran parte de ellos son profesionales, ¿no? Entonces están ejerciendo el voluntariado desde el aprendizaje de servicio solidario, hacen lo profesional, lo convierten en algo socioambiental. Si es dependiente o autónomo, en el resumen van a ver que no sabe, no responde, porque realmente no tenemos una fuente de dinero que nos permita realmente generar cosas a largo plazo. Y tenemos sí un par de proyectos que han ganado financiamiento y un par de alianzas que ahora nos permiten postular a financiamientos, pero no es que nosotros, y eso lo he hecho adrede porque realmente no me siento cómoda generando una organización social. Pero ellos de a poco están creciendo y hay que crecer con ellos, pues qué hacer. La estructura de gastos la tenemos, y sobre todo ahora, porque ya desde el año pasado nos hemos convertido sin querer en ayuda humanitaria y nos ha tocado ver ya rendiciones más intensas. Entonces ahora tenemos un equipo igual de voluntarios. Por ejemplo, ahí tenemos una persona que ya se ha retirado del mundo laboral, pero que es muy capa en estar. Entonces ella ahora nos tiene con los arqueos y estas cosas. Entonces sí hay conceptos de gestión financiera. Conocemos tanto individual como grupalmente esto de la generación de recursos, pero salvo para eventos sociales, socioambientales que les comentaba, tratamos por el momento de no generar recursos. Sí estamos tratando de aprender también, porque también estamos tratando de legalizarnos, que eso va a las prácticas como cierre, que la red necesita formalizarse si realmente quiere ser sostenible en el tiempo, ¿no? Eso, le paso la pelotita a Mariano, creo que le toca. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas noches, profesor Danilo. Para mí es un gusto compartir con ustedes de módulo 4 sobre la organización del voluntariado y en el tema de sostenibilidad. Nosotros vamos a responder 6 preguntas que ya contestó la antecesora y con relación a la sostenibilidad.
nuestra fuente principal de financiamiento, FEDEN, que es una organización comunitaria vecinal de base, con una estructura de federación, tiene financiamiento de la cooperación internacional cuando ganamos los concursos, de la cooperación nacional cuando ganamos los concursos y de apoyo a través de cuota por parte de los socios. Dependiente autónoma. Dependiente, tenemos varias fuentes, no dependemos de una fuente. En caso de que no tengamos financiamiento externo o nacional, nuestros socios tienen aportes que sostienen a la organización. Por eso cumplimos 21 años y en octubre cumplimos 22 años de vida institucional. Concepto en gestión financiera no tenemos. No hay somos una entidad sin fines de lucro y nuestra gestión se apunta a la sostenibilidad de las ideas y proyectos que tenemos como institución definido en la misión y visión. Experiencia de generación de recursos, absolutamente. La autogestión comunitaria ha desarrollado América Latina a través del trabajo de las organizaciones de base. Nosotros formamos parte de ese proceso de desarrollo en todas las ciudades, en todos los barrios y en nuestro país en materia de gestión comunitaria. Prácticas aplicables y exitosas. Nuestra práctica para poder sostenernos es tener varias fuentes de financiamiento. No casarnos con una sola fuente, generar actividades. Nosotros tenemos un producto. Eso también es importante que la organización tenga un producto y nuestro producto se llama la Escuela Vecinal, que es una escuela de educación no formal y formación laboral que tuvo un reconocimiento inclusive en la Argentina, en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Siguiente. Buenas noches con todos y todas, pues yo les voy a contar acerca de BASE, que es mi organización, y pues básicamente nosotros sí contamos con una gerente de finanzas, que es la encargada de ver justamente todo este tema de sostenibilidad. Entonces, en cuanto a nuestra principal fuente de financiamiento, sí contamos con fondos propios. Estos se obtienen de las donaciones de jóvenes de Ecuador que hacen programas de voluntariado internacional y a su vez organizaciones a través de jóvenes extranjeros que hacen voluntariado en Ecuador. Si somos dependientes o autónomos, la verdad sí dependemos bastante de nuestra federación, que es ICYI, que es la que nos permite justamente realizar estos intercambios de voluntariado. Pero actualmente estamos buscando nuevas asociaciones y otras fuentes de ingreso diferentes a ICYI. En cuanto a nuestra estructura de gastos, tenemos gastos de programas que hacemos pagos a los comités nacionales que reciben a nuestros voluntarios y voluntarias, pagamos seguros médicos internacionales, costos de alojamiento, de alimentación y inscripciones a proyectos nacionales e internacionales que reciben a nuestros voluntarios y voluntarias. Y también tenemos otros costos administrativos de funcionamiento como los salarios de las personas que trabajamos en la organización. En cuanto a los conceptos de gestión financiera, sí realizamos justamente el tener un área específica de finanzas, nos permite trabajar un montón en esta parte. Entonces, trabajamos con análisis financieros de la situación de la organización y también se involucra a todo el personal en general para que pueda ver cómo se termina cada año programático y pues también para ver estrategias de cómo reducir gastos, cómo mejorar en la gestión financiera. En cuanto a la experiencia de generación de recursos, hemos hecho campañas de crowdfunding y también manejamos estrategias de marketing digital, que es lo que nos permite promover justamente la ciudadanía global a través del intercambio de voluntariado internacional. Y en cuanto a las prácticas aplicables y exitosas, pues tenemos planificación financiera, realizamos un control y un reporte de cumplimiento de objetivos anuales, también manejamos presupuestos anuales y seguimientos trimestrales. Tenemos un directorio que es algo así como nuestros consejeros de la organización que hacen seguimiento a nuestros presupuestos y por supuesto pueden hacer también observaciones a tiempo para cambiar cualquier cosa que vean que no está siendo conveniente para la organización. Tenemos también un control de efectivo para que la fundación siempre se mantenga con liquidez y pues también manejamos manuales de recursos humanos y de temas administrativos y financieros. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, yo soy Diego Bazán de Paraguay, de la Asociación para la Educación en Derechos Humanos. No sé si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien. Qué suerte.
Bueno, nuestra asociación es una es una asociación que trabaja para la educación en derechos humanos para la población LGBTIQ+ en Paraguay. Tenemos una marca que es It Gets Better Paraguay, que es parte de una red de afiliados internacionales. En total, 21 países tienen la marca It Gets Better como parte de su trabajo. Estamos enfocados en lo que es la población LGBTI juvenil y sus familias en general. Siguiente, hice bastante así resumido porque no quería alargar demasiado. La principal fuente de financiamiento tiene que ver con el aporte de los asociados, que somos 74 miembros actualmente, y tenemos 2 adjudicaciones de proyectos que son del Fondo Mujeres del Sur y de France Voluntaire, que ya está ahora mismo terminando, que son base de nuestra forma de recaudar, digamos, ¿verdad? Y reciente, porque durante los últimos 8 años hemos sido una organización 100% voluntaria en la que hemos dividido equipos en áreas de trabajo y a través del talento de cada uno de los miembros pudieron trabajar. Como tenemos una ley que nos permite poder gestionar eso en base a equipos y horarios y tiempos, nos vino muy bien manejarnos así, y como es la causa LGBTI que tiene que ver con derechos humanos, también es muy fácil para nosotros poder tener gente que trabaje voluntariamente en ciertas áreas. Dependiente autónoma, como asociación somos autónomos, ¿verdad? Cuestiones que tengan que ver con liderazgo, incidencia política, empoderamiento comunitario, somos autónomos. Ahora con la marca It Gets Better, sí somos dependientes, dependemos todo de un brand internacional, una estrategia de comunicación propia que coincide con los 21 países en la que es miembro, a lo que somos afiliados de la red It Gets Better. La estructura de gastos, tenemos un equipo contable administrativo central, pero también en base a la coordinación y la gestión de los proyectos. Es decir, que depende de los proyectos adjudicados en el momento, digamos, tenemos un equipo administrativo y contable para ese proyecto en particular, porque hay honorarios que vienen de esos proyectos para cada uno de los que están involucrados. En concepto de gestión financiera, generalmente, como les dije, está administrado según el financiador, pero cualquier gasto que tenga que ver con la organización, que no tiene que ver con los proyectos, dependen de los aportes de los socios y las donaciones por porcentaje de consultorías psicológicas, que tenemos una red de psicólogos y psicólogas que donan parte de sus ingresos a la organización para poder promover también ese servicio. Y la experiencia en generación de recursos depende del objetivo, ¿verdad? Como les dije, fuimos durante 8 años una organización 100% voluntaria y solo hemos realizado recaudación de fondos según el objetivo que necesitemos. Por ejemplo, la Marcha del Orgullo en Paraguay se hace en septiembre, hace falta plata para poder marchar y poder gestionar eso. Entonces, bueno, solemos hacer fiestas, vendemos merchandising, o si no, se suelen hacer cenas, y de acuerdo a eso se va juntando el dinero para ese objetivo en particular. Y básicamente eso es lo que, en eso solemos movernos cuando generamos nuestros propios recursos así rápidamente, ¿verdad? Y las prácticas aplicables y exitosas que quería destacar tiene que ver con un presupuesto detallado de cada proyecto o idea que tengamos, y la rendición de cuentas especialmente de ese proyecto o idea, ¿verdad? Aparte de toda la gestión administrativa y contable que tiene detrás la organización, estas 2 bases, que es el presupuesto detallado y rendir cuenta a los asociados a la que nos debemos, como base, es parte del éxito que tiene ahora nuestra organización en cuanto a distribución de recursos.
y eso más, creo que es. Después tenemos una tabla comparativa. Muchas gracias, compas. Yo les voy a pedir que cortemos ahí por el tiempo y nos pasamos un poquito. Les agradezco un montón. Creo que ha sido súper útil poder ver reflejado en las estructuras de cada una de las organizaciones un poco la lógica de sostenibilidad, porque nos ayuda a integrar un punto que es el reto de la sostenibilidad es que la organización pueda funcionar a largo plazo, ¿no? Que cumpla sus objetivos y pueda funcionar de manera sostenida a largo plazo. No es necesariamente ingresar mucho dinero, ¿no? Eso tal vez hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la primera presentación que nos hacía el compañero de Bolivia, Manuela, si no estoy mal, Mariana, perdón, Mariana. Yo entendí que la estructura de la organización es algo súper ligero, o sea, es una estructura muy, muy simple, no es mayormente compleja. Como decía, aquí lo hacemos todo porque todos somos voluntarios y estamos por formalizar la red o la organización como tal. Recuerdo esa parte en la presentación. Esa puede ser una estrategia, o sea, porque al final eso es una forma de no requerir demasiados recursos, porque cuando algo se formaliza de manera amplia, ¿no? Terminas necesitando mucha lógica, mucho ingreso de recursos como tal. Me viene a la mente, yo trabajé en una organización de voluntariado en la que tuvimos la suerte de tener un proyecto súper grande, pero por ese proyecto súper grande se necesitó manejar muchos recursos y eso nos hizo una organización muy pesada. Y cuando ese proyecto terminó, no teníamos los recursos, pero teníamos la estructura muy compleja, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues que no hubo en su momento la capacidad de leer a largo plazo la vida o la lógica de sostenibilidad de la organización y se tomaron decisiones pensando en la coyuntura de ingresos de recursos y no en la visión amplia de la organización como tal, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento que hay que aterrizarlo a la realidad de cada una de nuestras organizaciones. Sí, esos son como aspectos complejos que hay que tenerlos en cuenta y que es el desafío en este sentido, ¿sí? Un poco por el tiempo y veo que hay dos intervenciones, no me voy a alargar mucho en esta explicación, pero creo que por ahí va el asunto. No pensar pensar en que los recursos son una diversidad de elementos, no solamente es de ingresos financieros, económicos, ¿no? Sino son una serie de elementos sobre los cuales podemos gestionar, administrar y conseguir, ¿ya? Voy a dar la palabra, les pido nada más que sean breves, por favor, en sus intervenciones. Primero Samuel, luego Miguel y luego Mariana. Muchas gracias. Creo que las organizaciones de voluntariado debemos más enfocarnos en el tema del financiamiento local, porque sabemos cómo funciona el financiamiento internacional, porque al fin y al cabo te condicionan y a veces eso termina cambiando la estructura de tu organización en tema de personal, pero también el objetivo o la visión de tu organización. En todo caso, yo creo que hay que tener un equilibrio, pero en nuestra Latinoamérica enfocarnos más en fondos locales. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Sí, totalmente de acuerdo, es una estrategia interesante. Miguel, por favor. Sí, buenas noches. Solamente para agregar algo, seguramente Mariano va a complementar lo que yo voy a decir porque somos de la misma organización y nos conocemos bastante. En el camino que nosotros tenemos como organización nos permite levantar un montón de aprendizajes. Cuando somos capaces de sistematizar ese aprendizaje y nos volvemos profesionales, profesionalizamos a nuestra organización, entonces nuestra organización está en condiciones de acceder a generar sus propios recursos. ¿Cómo? Como por ejemplo, participando de consultorías y esos ingresos que recibe tu organización van directamente a una caja que es producto de la expertise de la propia organización en un campo determinado. Nada mejor para una organización como FEDEM, por ejemplo, que seamos nosotros contratados para trabajar en todos los aspectos que tengan que ver con participación ciudadana en municipios y en gobernaciones, por ejemplo, acá a nivel del Paraguay. Nada más. Muchas gracias, Miguel. Mariano, por favor. Sí, en el mismo entorno de Miguel, de que las organizaciones deben de prestar un servicio que tiene costo, ¿verdad? Nosotros somos una organización de base,
una organización de base comunitaria, y como organización de base comunitaria creamos el know-how que está en sostenibilidad para poder subsistir los 21 años de vida institucional. ¿Y cuál es el know-how? Vender lo que nosotros sabemos del trabajo que hicimos en las comunidades a partir de también una teoría, y eso vuelve sostenible a la organización. Porque tener una organización independiente que vaya contra la corriente del mercado implica tener recursos para poder tener un pensamiento independiente. El tener un pensamiento independiente tiene su costo, y eso tenemos que tratar de conseguir el financiamiento para subsistir en el tiempo con el pensamiento y las ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariano. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que ser creativos en la búsqueda de formas o mecanismos de precisamente de tener esta sostenibilidad de la generación de recursos. ¿Ya? Yo quiero rápidamente compartir estas dos láminas. Entiendo que ya lo pueden ver. Como decía, el reto aquí, pensando en lo que decía Mariana ahorita, somos organizaciones que no tenemos afán de lucro, y en ese sentido sí tenemos que asumir que es un desafío esta definición. O sea, nacemos con este desafío, ¿sí? Porque nuestra finalidad no es lucrar. Y el mundo, el sistema mundial, está organizado y pensado en el lucro. Entonces sí vamos contracorriente en ese sentido, ¿ya? Y por lo tanto, también pensar que la sustentabilidad, como decía, no es ingresar dinero, sino tener la capacidad para perdurar y prosperar en el tiempo, ¿ya? Siendo efectivo. Somos actores sociales, organizaciones sociales en el tiempo, pensar a largo plazo. Creo que esos dos elementos nos ayudan ya a tener un enfoque distinto sobre el ámbito de la sustentabilidad, ¿sí? Porque no es solamente, como digo, pensar en cómo seguir aplicando a más proyectos o teniendo más donadores, sino eso nos implica pensar desde la forma en que nos organizamos. Es decir, necesitamos esta estructura, necesitamos tanto personal o personal, estos objetivos, estos espacios de trabajo. Implica una serie de preguntas que hay que hacerse con respecto a la organización. La lógica de voluntariado incluso, ¿no? Me voy a saltar esta lámina para más bien enfocarnos aquí, porque aquí hay algunos elementos de lo que han ido mencionando como posibilidades. O sea, por ejemplo, las donaciones individuales, sean de socios o sean de personas externas, es una forma de gestionar recursos. Por ahí me pareció entender en alguna parte de las exposiciones que nosotros no gestionamos recursos, sino recibimos las donaciones de nuestros socios. Esa ya es una forma de gestionar recursos como tal, ¿no? Porque muchas veces esas donaciones no se dan en términos monetarios también. De ahí lo clave que es pensar esto de manera amplia, ¿no? Estos propuestas están más detalladas en el tema en el texto que acompaña el módulo. Yo solamente quisiera mencionar lo del fundraising. A mí me pareció algo súper clave en las fuentes que consultamos para trabajar este texto, que nos decía que pensar en fundraising, es decir, en financiamiento o en búsqueda de financiamiento, es pensar a largo plazo y construir sociedades o alianzas con personas que piensan como nosotros o con organizaciones que piensan como nosotros y que nos ven como un canal, una mano, una herramienta para llegar a esos objetivos. Ese es el mensaje que debemos procurar plantear, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues implica diálogo, implica comunicación, implica aprender lo que vimos en la parte de planeación estratégica, lo que hemos visto en la parte del plan de comunicación, lo que hemos visto en la estructura. O sea, implica aplicar una serie de elementos que hemos planteado y que hemos revisado en este sentido. Una frase con la que resumían esto de fundraising es framed raising, es decir, crear o generar amistades, amigos. Y de esa manera poder construir como sociedades que nos permitan no solamente tener más dinero, sino alcanzar más objetivos como tal. Una persona, creo que era Paula, levantó la mano y de ahí seguimos, por favor. Crees bien, pero era para aclarar algo, que cuando nos referimos al tema de recursos debemos pensar inevitablemente como una empresa. Entonces una empresa tiene varios tipos de recursos, los recursos tangibles, los recursos intangibles y los recursos humanos. Dentro de los recursos tangibles, entonces están los físicos y financieros, el lugar donde yo realizo el voluntariado, las herramientas que utilizo para realizar ese voluntariado, está la mesa, la silla, el computador, el lapicero, la hoja en la que escribo,
el internet que uso para realizar el voluntariado. Esos también son recursos. Están los intangibles, que son entonces la reputación, la tecnología y la cultura, que en este caso ya lo mencioné, el tema de la tecnología, donde está también el tema del internet, y están los recursos humanos, que obviamente entonces son el conocimiento, la comunicación y la motivación que tienen todos esos voluntarios para poder utilizar esas herramientas físicas y esas herramientas tecnológicas de la mejor manera en beneficio de la entidad para la cual están prestando ese voluntariado. Entonces miren que los recursos, como decía Danilo, no son solamente monetarios. Muchas gracias, Pablo. Precisamente es un elemento clave. Esto está más desarrollado en el texto. Ahorita lo pasé un poco por alto por temas de tiempo, pero lo pueden revisar ahí también, una propuesta de clasificación o categorización como tal. Ahora, como último ejercicio, ya para un poco para ir cerrando la jornada, lo que les voy a pedir es que tengan a la mano, les había dicho que puedan tener a la mano el dibujo que hicimos al inicio de la primera clase, o en la primera sesión virtual. Entonces, la propuesta es que podamos tomar ese dibujo que hicimos al iniciar esto y ya no hagamos un ejercicio de interiorización emocional de lo que representaba la organización para nosotros, sino tratemos ahora de hacer ya un ejercicio un poquito más reflexivo, racional, a partir de las discusiones, de la conversación, de las presentaciones, de lo que hayamos leído, de lo que hayamos escuchado sobre la organización, viendo ese dibujo. Si es que quieren, pueden dibujar encima; si es que quieren, pueden dibujar al lado otro; si es que quieren, pueden simplemente anotar cosas ahí al lado en otra hoja, al revés, donde ustedes quieran. Pero podemos tener ese ejercicio de comparar cómo lo sentíamos, vivíamos, pensábamos antes de, y cómo ahora, con esta breve, que ha sido muy breve en estas 3 semanas, revisión de temas, de conversaciones, de conceptos, de diálogos, de ideas, etcétera, cómo ahora podemos pensar y qué nos lleva a pensar. O sea, por ejemplo, obviamente está todo el cariño que tenemos por la organización, pero vemos que podemos crecer por acá, fortalecer esta otra dimensión, ampliar esta otra, apuntalar el tema de la organización en este sentido, etc. Entonces, 3 minutitos, 4 minutitos para hacer este ejercicio, por favor, que cada uno y una lo haga. Le voy a pedir a la Cris que ponga la música ambiental que ella tiene, que es muy chévere. Y nos tomamos 3, 4 minutitos para que cada uno y una pueda hacer este ejercicio en su casa. A ver, un segundo.
Les voy a pedir que vayamos terminando el trabajo. Cerrando un poco el ejercicio. Muchas gracias, Chris, por la invitación. An ancient metropolis hidden. Perfecto, gracias. Bueno, de mi parte, quiero agradecerles un montón. La idea es que ahora puedan tomar el dibujo o los dos dibujos o el dibujo con su texto, el trabajo que al final hayan hecho ustedes, y les voy a invitar que lo puedan tener en su escritorio o en su espacio de trabajo, pegarlo ahí en la pared, ponerlo en el cuaderno de trabajo o detrás de la compu, etcétera, y que lo tengan presente durante el resto del curso para que un poco los vaya cuestionando, preguntando, desafiando en la construcción de lo que nos falta. A la final se va a cerrar con un trabajo que Chris ya les va a explicar, pero la idea es que puedan ir vinculando todo esto y que su dibujo inicial, que era un poco más emocional, y ahora la explicitación de estos desafíos o de estos puntos por mejorar, etcétera, que nos puedan estar ahí cuestionándonos, alimentándonos, que nos ayuden a ir asentando los aprendizajes de esta experiencia del curso, ¿no? Que creo que es lo clave. A la final, todos y todas estamos aquí un poco para aprender. Yo les decía al inicio, yo espero seguir aprendiendo de este espacio y lo he hecho verdaderamente. Y espero que esta sea una ayuda que les ayude también a ustedes, o que les permita a ustedes ir canalizando estos aprendizajes hasta el cierre del curso como tal. Por tiempos, y antes de pasar la palabra a Chris, yo nada más me quería despedir y agradecer muchísimo por estas 3 sesiones y el trabajo de estas semanas. Para mí es una experiencia súper enriquecedora, me gusta un montón este tipo de actividades, y básicamente a las órdenes en lo que necesiten. Vamos a tener espacios de trabajo con grupos, así que con ellos y ellas nos volveremos a ver dentro de poco, pero con quien no, pues muy, muy contento de verlos y haberlos conocido, y con mucha gratitud por su experiencia y su trabajo también. Entonces, ahí más bien le doy la palabra a la Cris y espero vernos pronto. Mariano está levantando la mano. Ah, perdón. Mariano, no, lo siento. Por favor. Muchas gracias, profesor Danilo. Aprendimos mucho. A mí me sirvió muchísimo el módulo que desarrollamos contigo. Agradecerte, profesor, pero dijiste que íbamos a verte otra vez, pero bueno, muchas gracias por el módulo 4, por la entrega, por el contenido y por el análisis bastante crítico del contenido. Me gustó mucho su contenido, profesor, porque es un contenido bastante objetivo, ¿verdad? De tal manera que nos ayuda a nosotros a pensar, repensar y a investigar más, que es siempre el deseo de todo educador. Eso usted provocó en mi persona al menos, y agradezco por eso. Muchas gracias. Y Mariano abrió el micrófono y a todos nos dio calor. Muchísimas gracias, Mariana. Esas palabras son invaluables para mí. La verdad, agradezco muchísimo. El trabajo fue hecho con esos objetivos, tal vez. Entonces, te agradezco un montón por la intervención. Chévere, chicos. Muchas gracias, Danilo. También unirme a lo comentado por Mariano, y sé que es extensivo a cada una de las personas que estamos aquí presentes. Simplemente mencionar 3 puntos fundamentales de cara a las siguientes semanas. Nos quedan apenas 3 semanas, ¿no? 3 o 4 casi para finalizar, pero bueno, contarles lo siguiente. Sí, es súper triste, Pau, pero aspiramos a volver a encontrarnos en algún momento. La primera cuestión, invitarles mucho a que puedan desarrollar las actividades de punto de partida y de recapitulemos, ¿no? En el módulo 4. Que las disfruten, que sean espacios de diálogo, de reflexión. A veces estamos como cotidianamente haciendo muchas cosas y no nos damos un tiempo para pensar sobre lo que hacemos, ni para reflexionar ni profundizar, y quizá este es un buen momento. Justamente en el tema de foros, quiero pedirles un favor adicional, y es que en el módulo 2, ustedes en el foro de Recapitulemos subió una persona la exposición grupal que hicieron, ¿recuerdan? Simplemente pedir que cada uno, por temas de asignación de notas, ¿no? Necesitamos que cada uno de ustedes coloque su nombre y el grupo en el que trabajó,
¿no? Sabemos, nosotros tenemos la lista y demás, pero por cuestiones de la plataforma necesitamos que coloquen en ese foro, en el foro del módulo 2 de Recapitulemos, que coloquen cada uno su nombre y el grupo en el que participaron. Eso es todo, ¿no? Para poder consignar las notas. De cara también a las calificaciones, contarles que ya están subidas las del módulo 1, 2 y 3, completas, listas, revisadas. Hay unos casos nada más que de algunas personas que no tienen aún su calificación. Las va a subir el profesor del módulo 2, que es el que falta hasta el día de mañana. Así que podemos estar atentos y atentas. Pero bueno, que revisen las asistencias, las calificaciones. Ya vamos cerrando justamente el curso y volver a hacer énfasis, ¿no? En que la aprobación del curso se da con el 80% de la participación en todas las actividades y el desarrollo de los trabajos finales y con el 80% de las asistencias también, ¿no? Ahora, viene un tema en el que Danilo también nos va a apoyar y justo por esto decía que eventualmente se encontrará con un grupo de estudiantes. Para el final del curso, además de las reflexiones que hacemos en las tareas finales de los módulos, queremos hacer una síntesis de los contenidos o más bien de los aprendizajes que ustedes han desarrollado, ¿no? Nos interesa no saber cuánto conocen de memoria cada uno de los módulos, no nos interesa que nos detallen todos los contenidos y demás, sino cuánto han aprendido y cuánto les sirve, ¿no? Cada una de las cosas, o cuánto no. También pueden haber cuestiones que no son tan aplicables o tan útiles para nosotros. Entonces, en ese sentido, les hacemos una invitación. La idea es que podamos dialogar con cada uno de los profesores. Vamos a hacer grupos pequeños donde podamos dialogar en una sesión grupal y en una individual, ¿no? Sobre cómo aterrizar todos estos contenidos en sus realidades, en sus organizaciones, a partir de cada módulo. Lo que queremos entonces es, básicamente, mirar el módulo 1, ver cuánto de eso me sirve y en qué medida puedo aplicarlo en mi organización, ¿no? El módulo 2, igual. Módulo 3, igual. ¿Y cómo? Las estrategias. Los profes nos ayudarán como con estrategias, con una serie de invitaciones a aterrizar y aplicar estos contenidos. Entonces, lo que queremos hacer es una reflexión grupal y luego individual para pensar en esto, ¿no? Que se va a sintetizar en una matriz pequeñita, es una hoja nada más, en la que ustedes van a poder identificar justamente para qué sirvió el módulo, cuáles son los aprendizajes y cómo aterrizarán esos contenidos, ¿no? Cómo sirven o no. Hasta ahí no sé si queda claro lo que proponemos. ¿Cuál sería la idea de estos espacios de reflexión? ¿Sí? ¿Súper claro? Profesora, el módulo 2, lo que yo no entiendo, yo probablemente sea el que no entienda. No, por ahí algún compañero tiene mayor claridad, me ayuda, ¿verdad? ¿Cómo yo tengo que hacer? Yo hice toda mi etapa, lo que yo no puse es mi grupo en el cual integré para la discusión interna durante el desarrollo del contenido, que ya me olvidé quién era mi grupo, ¿verdad? Pero sí, el trabajo hice todo, ¿verdad? ¿Cómo eso se hace? Sí. ¿Hay algún compañero que de pronto tenga, nosotros tenemos igual la lista, ¿no? De la asignación que ustedes tenían. Entonces, podemos hacer una rememoración de esa lista, ¿no? Y si de pronto Mariano no ha borrado el historial del grupo de WhatsApp, seguramente allí aparezca donde estabas. Porque acuérdate que muchos tomamos pantallazos de los grupos a los cuales pertenecíamos y mandamos ahí la fotico. Si de pronto no la has borrado. Pues yo sé que conmigo creo que no te tocó ninguno. No me Tuve acuerdo. la mala suerte, pero el próximo módulo no ya me me tocará contigo. acuerdo de haber trabajado con un hombre con tanta temperatura. Gracias. Y se puso rojo y todo, pues le estoy diciendo por el clima, Mariano, fresco. Súper. Pero bueno, ahí le apoyan por favor a Mariano, quien haya coincidido en el grupo. En el grupo 2 conmigo, muchas gracias. O que me mencione cuando mencione que trabajó en el grupo 2. Muchas gracias. Por favor. Y Entonces, Cris, bueno.
Y yo iba a decir también justamente eso. Yo sé que tenemos que cumplir con unas notas, yo sé que tenemos que cumplir pues como con un currículum y tal. Y sin embargo, yo simplemente quería dar las gracias porque yo he sido una irreverente toda la vida. Digamos que ese tema de notas no es que me haya importado mucho, me ha importado más es el aprendizaje y las personas que conozco en el proceso. Entonces yo quería dar las gracias porque evidentemente el grupo todo completo, y no es simplemente porque trabajen en esta labor, porque hay mucha gente que trabaja en esta labor que de humanidad no tiene nada, ¿cierto? Y seguramente algunos se habrá topado con alguien así, pero para mi sorpresa y mi grata fortuna, este grupo ha sido un grupo de personas que ha enriquecido mucho, no solamente por la cantidad, la variedad de edades, el tema cultural, el tema de conocimientos, el lenguaje. Entonces, para mí, yo ya gané. Notas bajitas, notas altas, como salgan esas calificaciones, yo siento que yo ya gané. Entonces quería darle las gracias a todos, por si las moscas, pues porque como últimamente dependemos de que el internet quiera. Entonces, quería agradecerle a todos. No, gracias, Pau. Y para nosotros también es importante, bueno, hay algunas cuestiones de certificación que son básicas, ¿no? En las que las notas y las asistencias y demás es fundamental, pero justo lo que nos interesa es mirar esto, los aprendizajes, consolidar los aprendizajes y cuánto de esto nos sirve para nuestra realidad, ¿no? Porque la formación debería justamente expresarse o servir para cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Pensemos este espacio reflexivo como ese espacio para consolidar los aprendizajes y para hacer el vínculo entre la teoría, ¿no? Que de pronto hemos visto mucho acá, y el anclaje empírico, ¿no? La realidad. ¿Cómo hacemos ese canal o ese camino de lo teórico a lo práctico, ¿no? Esta va a ser la reflexión grupal. Entonces, ahí contarles lo siguiente. La siguiente semana, nosotros desde las coordinaciones vamos a proceder de la siguiente manera. Cada uno de ustedes, 7 personas, van a ser asignadas a cada uno de los tutores. Los tutores son los docentes que hemos tenido en cada uno de los módulos, ¿no? Entonces, 7 personas van a estar con Danilo, 7 con Boris, 7 con Jenny, que es la profesora del módulo 5 que ya viene, 7 con Julio César y 7 con Alexandra. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp y vamos a proponerles una reunión grupal para la siguiente semana, ¿no? Nos juntamos la siguiente semana, explicamos de qué se trata la reflexión final que vamos a hacer y después de esa reflexión grupal vamos a tener asesorías personalizadas para que ustedes nos digan en qué necesitan profundizar, en qué necesitan ayuda para hacer la relación justamente entre lo que el módulo comentaba, en lo que todos los módulos comentaban y la práctica que ustedes tienen. Van a hacer asesorías de eso para apoyarles, para facilitarles y buscar estrategias para que ustedes pongan en práctica todo lo que el curso ha planteado, ¿no? Entonces, la siguiente semana, otra vez, nos juntamos, ¿no? En grupos de 7 personas. La siguiente semana les mandamos el enlace de Zoom para reunirnos un día. Vamos a tratar de consensuar horarios y demás. Tampoco explotar todo su tiempo, sino va a ser como tratar de que sea mesuradamente. Y luego proponer reuniones individuales para la tercera semana de septiembre de 30 minutos seguramente, no más, para poder anclar todos los aprendizajes. No sé si hasta ahí queda claro, ¿hay algo que aclarar, comentar, sugerir? No, yo solo quería agradecer muchísimo por la posibilidad de trabajar con ustedes, con los compañeros, algunos más allá de una certificación o una competencia académica en esta etapa de nuestra vida, lo que queremos es compartir y aprender de los demás. Entonces agradecer mucho por esa posibilidad y por tu buena onda, Cris, excelente coordinadora de este proceso. Muchas gracias a los compañeros por el respeto y la tolerancia hacia nuestras diferencias y hacia nuestras visiones diferentes del mundo y la realidad. Todavía no pude determinar el cóndor de quién es, pero bueno, en algún momento sabremos, o el corazón de Sudamérica, aquí de quién es. Hay todavía debate, pero bueno, en algún momento ya aclararemos eso al final del curso. Iba a hablar Rocío. No, estaba aplaudiendo. Ok. Pero Mariano, eso es sin discusión. Usted con una mujer siempre va a ir perdiendo. El cóndor es mío, ya dije.
No, gracias a todos. Pero bueno, ánimo que nos queda un módulo más, la tarea final de este módulo y como les digo, esta reflexión grupal que esperamos que la disfruten, no la sientan pesada, es una cuestión de ir dialogando y les daremos más detalles. Dejamos también algunos detalles en el Moodle, ¿no? Para quienes no han podido asistir a esta reunión y también en el WhatsApp. Ahí vamos a colocar toda la distribución, como les decíamos, de las reflexiones. Entonces, nada más. Agradecer muchísimo su tiempo, su disponibilidad, su paciencia y nada, invitarles a que puedan seguir en contacto, contarles que todos hasta ahora, como hemos visto, tienen un muy buen desempeño, todos están en la línea de la aprobación, ¿no? Así que ánimo con eso también, porque yo sé que no es importante, pero también eso reconoce el esfuerzo que han hecho de estos meses. Así que no se desanimen con eso. Y bueno, luego tendremos una ceremonia muy bonita de graduación, ya estamos planificándola y eventualmente para el siguiente año habrá un encuentro, vamos a ver si presencial o virtual, de acuerdo a las condiciones sanitarias, y al menos con 1 o 2 tendremos la oportunidad de conocernos en físico, ¿no? Entonces, bueno, darles un abrazo enorme, si no hay ninguna otra cosa, pregunta que quisieran mencionar, pues agradecerles muchísimo y encontrarnos este sábado, ¿cierto? Nos encontramos, gracias también por llenar la encuesta que nos pidió la compañera que va a dar el taller, es sobre redes, justamente, ojo, algo que nos motiva muchísimo, ¿no? Construir redes de colaboración. Sobre eso va el taller del módulo 4 que viene este sábado. Alice, ¿tienes una acotación? Sí, no, solo para preguntarle a Mariano si leyó mi mensaje. Nada más. Mariano, el cóndor es mío, pero usted es de Alice. Más o menos eso es El que estaba en el grupo, no, para comentarle a Mariano que usted estuvo conmigo en el módulo 2. Ajá. En la presentación del primer caso. Buenísimo. Feliz Buenísimo. noche a todos y yo solo quiero terminar esta noche diciéndole a los compañeros que estén enfermos y tal, que recuerden que en la distancia tienen un grupo de amigos que si bien no puedan estar con ustedes de manera física, acompañándolos en lo que estén atravesando, estamos enviándoles toda la buena vibra para que las cosas mejoren. Un abrazo gigante a todos y feliz noche. Muchas gracias, Ali. Voy a mirar, qué gusto que ahora me acuerdo que estábamos en ese grupo tan espectacular. Muchas gracias. Y gracias, Pau, también. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos y todas. Saludos. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas Chao, chao. noches. Descansen. Salud y bendiciones. Gracias, Samuel. Gracias. Adiós, Ángela.